En 1930, la economía mundial colapsó. Aquella Gran Depresión obligó a las potencias a abandonar los preceptos del libre mercado y el proteccionismo comenzó a ser la regla. Los países del viejo continente europeo dejaron de comprarnos bienes primarios, poniendo en jaque al modelo agroexportador que desde 1880 imperaba en la Argentina. Un país que no podía colocar sus productos primarios en el exterior, tampoco podía obtener las divisas para comprar los bienes importados que necesitaba. Aquella fórmula que lo había convertido en el granero del mundo, ya no podía colmar la demanda interna. Era necesario un cambio profundo y estructural. Por primera vez en nuestra historia, se alzaría con fuerza y más que nunca nuestra industria nacional. La crisis económica mundial de 1930 trajo muchos cambios, tanto a nivel internacional como en nuestro país. La crisis del 30 implica que los mercados a donde nosotros vendíamos caen, nos dejan de comprar. Esto genera una crisis de ventas, caen los precios de los productos primarios, digamos, los alimentos, los granos, las carnes. Si en la Argentina del granero del mundo, en épocas de prosperidad, había ciertas posibilidades para la clase media, incluso para ciertos sectores de los trabajadores, ante esta crisis el modelo se achica. Pasamos del radicalismo irigoyenista, ampliando derechos a la clase media, a ciertos sectores obreros, al golpe de Uriburu y a la instauración del fraude conservador. Esa industrialización por sustitución de importaciones tiene su propia dinámica y su propia lógica. No es posible comenzar por producir todo, sino que se comienza a producir los bienes más sencillos que antes se importaban. Aunque la primera etapa de la sustitución de importaciones dependió en gran medida de la metalurgia liviana, el general Manuel Savio soñó con construir una verdadera industria pesada nacional. El plan del general Savio fue un proyecto político para industrializar el país, orientando su principal actividad hacia el desarrollo de la industria pesada. Su proyecto buscaba alcanzar la producción de materias primas y materiales básicos para la industria manufacturera, que permitieran al país actuar con completa soberanía. Su primer paso hacia la industrialización argentina fue la creación en 1930 de la Escuela Superior Técnica. La Escuela de Savio se convirtió en el semillero del que surgieron los nuevos ingenieros militares, los cuales se encargarían de la explotación de yacimientos, de la construcción de industrias y de toda la infraestructura para el plan industrial. Hacia el año 1939, la Segunda Guerra Mundial otorgaría un nuevo impulso a nuestra economía. Las potencias dejan de vendernos productos industriales porque reconvierten toda su industria a una industria belicista, pero nos siguen comprando granos, lo que genera que sea una sustitución de importaciones ya en un marco de expansión económica. Para que tengamos una idea, entre 1938 y 1943, o sea, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la población obrera pasa de 760.000 personas a 980.000. La guerra va a consolidar ese desarrollo industrial que se venía dando los ponchazos en la década del 30, va a consolidar cierto sector de una burguesía nacional, va a consolidar cierto desarrollo de un sector del trabajo, que van a confluir junto a cierta parte del ejército y de la clase media profesional en consolidar todo el amplio espectro de alianzas de clases que va a dar origen al peronismo. En 1943, un golpe militar puso fin al gobierno fraudulento de Ramón Castillo y a la llamada década infame. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, el general Juan Domingo Perón comenzaría una política social que modificaría las bases de la estructura de la industria nacional. Es empezar a tener derechos. Esos derechos tienen que ver a una protección social que está vinculada al trabajo, a este acceso a la salud pública, al acceso a la educación. Las principales reformas fueron el establecimiento del seguro social y de la jubilación, la creación de tribunales de trabajo, la fijación de mejoras salariales y la instauración del aguinaldo, el reconocimiento de las asociaciones profesionales como los sindicatos y el estatuto del peón rural.
En general, digamos, las posturas de los grupos empresariales van corriéndose hacia una postura de rechazo a las políticas sindicales y en general a las políticas económicas de 1943, particularmente de la Unión Industrial Argentina, ¿no? Que ve en la política social y sindical de Perón en realidad una política de perturbación a lo que ellos consideraban era natural y al mismo tiempo brindan el apoyo a aquellas medidas de política industrial que comienzan a implementarse por vez primera desde ese gobierno militar. Ahí se consolida un modelo de relaciones laborales de la Argentina. Ese movimiento obrero que se une a la CGT tiene siempre una relación muy vinculada con el Estado. Y esto lo vamos a ver a lo largo de toda la historia. El 24 de febrero de 1946, imponiéndose con el 56% de los votos, el general Juan Domingo Perón fue elegido presidente de la Nación. El nuevo gobierno profundizaría la política de sustitución de importaciones, desarrollando planes que determinarían el destino de nuestra industria nacional. La fase de industrialización mostraba sus limitaciones. Al restringirse la producción industrial a ciertos productos, era necesario adquirir las materias primas en el exterior, lo cual implicaba también una mayor dependencia. El gobierno peronista, entonces, implementó sus lineamientos fuertemente nacionalistas y estatistas en lo que se llamó el primer plan quinquenal. Por primera vez en la historia económica argentina se hace una política de planificación económica. Un plan completo, una estrategia de gobierno a 5 años de cómo plantear este proyecto político-social en el plano de la gestión de la economía y de la intervención del Estado. Se planifica el desarrollo industrial, donde ya no está en el puerto, digamos, de cara al extranjero, el centro económico y social, sino que está en el centro del país, como un centro que tiene las menores distancias para acceder a los distintos mercados de consumo, ¿no? Se crea fabricaciones militares, se nacionaliza el Banco Central, se crea el IAPI, que es el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Lo que tiene es el monopolio de la compra de los granos en el mercado interno, que era el principal rubro que exportaban. Le puede pagar un precio al productor local y vender internacionalmente a otro precio. Esto genera, por un lado, que el IAPI empieza a quedarse con una masa importante de recursos que va a volcar a la construcción de, por ejemplo, rutas, caminos, puertos, diques, las obras hidráulicas, colegios, escuelas, digamos, toda la obra pública que hay en esa época. Pero aparte, el otro punto fundamental que logra el IAPI es que el precio de los alimentos en el mercado interno ya no depende del precio internacional. Entre 1951 y 1952, para promover la fabricación de aeronaves y automóviles, se creó en Córdoba la llamada Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, IAME. El IAME fabricó aviones, automóviles, tractores, motocicletas, lanchas y armamento. La industria automotriz avanza y también todas las industrias vinculadas a esos nuevos artículos electrodomésticos en general que se consumían en los años 50, ¿no? Diríamos las radios, la industria electrónica comienza lentamente a desarrollarse en esos años y adquieren volúmenes bastante apreciables. Es de todas maneras una industria todavía centrada en el mercado interno y ese es tal vez su principal dilema, porque la industria argentina operaba a costos relativamente altos y porque no podía entonces conquistar mercados en el extranjero y dependía en consecuencia de las divisas generadas por el sector agrario. A principios de la década de los 50, el primer plan quinquenal evidenciaba sus limitaciones y obligaba a un replanteamiento del modelo. La política fundamental de esa primera etapa del peronismo era la redistribución del ingreso, la mejora de las condiciones de los sectores trabajadores. Si bien favoreció en términos generales alentar el consumo, favoreció el crecimiento industrial, no favoreció completamente el cambio estructural, ¿no? El desarrollo de industrias de base y demás. Es la clásica acusación que se hace al peronismo de que desarrolló solo las industrias livianas. En este contexto, el gobierno implementó en 1952 un plan de estabilización, conocido como el Segundo Plan Quinquenal. Sus principales objetivos fueron la expansión de las industrias de base, es decir, petróleo, siderurgia, química y petroquímica, la mejora de la productividad del sector agropecuario, la reducción del gasto público, la contención de los salarios y el fomento de ingresos de capitales extranjeros. A partir del 52 lo que se alienta o lo que se intenta alentar
con mayor fuerza son las industrias básicas, ¿no? Aquellas que no habían crecido anteriormente. Acero, productos químicos básicos, en menor medida la petroquímica, la industria automotriz, la industria metalmecánicas en general, son tal vez las más auspiciadas en esa segunda etapa del gobierno peronista, ¿no? El segundo plan quinquenal no se termina de completar, porque en realidad debía terminarse en 1957 y el gobierno militar que derrocó a Perón lo derogó en 1955. Las propias limitaciones del modelo y el golpe de Estado de 1955 dieron por terminada esa fase de industrialización de la economía argentina. Con el golpe de 1955, los empresarios de alguna manera tomaron revancha en ese plano, ¿no? No en el plano de los salarios, pero sí en el plano del manejo de sus empresas. Tomaron todas las medidas que antes el gobierno peronista o los sindicatos no posibilitaban tomar, ¿no? Tomaron todas las medidas que antes el gobierno peronista o los sindicatos no posibilitaban tomar, ¿no? En cuanto al despido de trabajadores, en cuanto a la reestructuración de las fábricas, etcétera, etcétera. La política industrial principal del peronismo fue constituir la alianza de clases sociales que permitiera una base de sustentación a las políticas industriales. Me parece que ese es el gran aporte del peronismo al desarrollo industrial en la Argentina. Nosotros sabemos que ese proceso de industrialización comenzó bastante antes, pero yo creo que en alguna medida esa identidad entre industria y peronismo está vinculada sobre todo a que por vez primera desde el Estado, diríamos, se abandonó los viejos conceptos sobre la industria, ¿no? En el sentido de pensar que solamente debían desarrollarse algunas ramas de las industrias y no soñar con la posibilidad de diversificar la estructura industrial, ¿no? Después de casi 10 años de peronismo, la industria nacional había quedado fortalecida, pero trunca como eje económico. La industria liviana, apoyada en la sustitución de importaciones, había bordeado sus límites, y su crecimiento se veía limitado por sus propias necesidades de funcionamiento. Fue el fin de una etapa. Con la llegada al gobierno de Arturo Frondizi y su proyecto desarrollista, se dio inicio a la segunda etapa de industrialización por sustitución de importaciones. Las siderúrgicas, las químicas, las petroquímicas y sobre todo las automotrices adquirieron mayor protagonismo. El impulso a las ramas pesadas marcó el ingreso a una nueva época, una época emblemática en la historia de la industria nacional. A partir de 1955 se sucede el golpe militar de la llamada, siempre entre comillas, Revolución Libertadora, y esto va a significar algunos cambios en la política económica, en la política industrial. El golpe de 1955 se alejaría rápidamente de una política industrial soberana, firmando el Tratado de Bretton Woods. Una serie de acuerdos de préstamos concedidos por el recién creado Fondo Monetario Internacional. Y también lo que implica no solo financieramente, sino aceptar reglas de juego que no son propias. De cómo tiene que ser la política industrial, cómo tiene que ser la política con las inversiones extranjeras. La política de la llamada Revolución Libertadora va a estar centrada en tratar de devolverle la centralidad a la oligarquía en el manejo de la economía, en contraposición a lo que sería un desarrollo industrial, pasando por alto 10 años de una construcción de una sociedad distinta, inclusiva, en base a la industria nacional, sobre todo de pequeños y medianos empresarios nacionales y obviamente la participación de los trabajadores. Y efectivamente trataron de volver a una sociedad que ya no existía más. El triunfo de Arturo Frondizi en las elecciones de 1958 puso fin a la dictadura de la Revolución Libertadora. El proyecto desarrollista llegaba al poder.
Era el comienzo de una nueva etapa, la segunda industrialización por sustitución de importaciones.